en ese ordenamiento donde antes se había allegado. Entonces, Perfecto. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. ¿Qué hubo, viejo? ¿Cómo estás? Bien, doctor, gracias a Dios. ¿Usted qué tal? Bien, bien. Muy bien. Sobre la sentencia 594, ¿cierto? Del Sí, 2014. exacto. Pues, doctor, bastante interesante. Según, pues, lo relatado por parte de la Corte Constitucional. Igual forma, pues, nos hablaba de las interceptaciones de comunicaciones, las cuales están en manos de, según la Constitución Política, en su artículo 205, que trata que se deja en cabeza de entidades como la Fiscalía, ¿sí? Y entidades de policía judicial. Había bastante, pues, como contradicción entre esta normatividad de lo que concierne en el artículo 205 y las entidades como tal que tienen como esa facultad de realizar estas interceptaciones de comunicaciones. Perfecto. Profe, también podemos ver en la sentencia 594 que la que interpone una demanda es un abogado en el artículo 53 de la ley 1453, si no estoy mal, y habla sobre la expresión de autoridades competentes y el abogado señala pues que esa expresión es como muy ambigua y que no señala realmente cuáles son las autoridades competentes y ya la corte empieza pues a desenmascarar que realmente sí se dirige a alguien con otras normas asequibles tanto en el Código Penal como también en la Constitución y asume que esas autoridades competentes van dirigidas a la Fiscalía y también a la policía. Además de que habla de que esta demanda de autoridades competentes tampoco viola el derecho a la intimidad siempre y cuando la información sea concerniente a violentar, a violar una norma o el bien común de la sociedad como tal. Entonces ahí empiezan a solucionar eso. Y ya, Leonardo Herrero, ya la Corte Constitucional resuelve exequible la expresión de autoridades competentes. Igual el problema jurídico resuelto por la Corte la divide en 5 ítems, que primero habla sobre el debido proceso, luego sobre la protección constitucional del derecho a la intimidad y sus límites, sobre la interceptación de comunicaciones, sobre el alcance de la policía judicial y en sí ya después de la norma demandada. Entonces así se desarrolla esta sentencia. Súper. Muchas gracias, Elvi. Muchachos, es el artículo 250 constitucional, ¿no? ¿Desde dónde se...? Sí, el 250 constitucional, doctor. Sí. Sí. ¿Alguien más? Sí, sí, Dale. doctor. Sí, la sentencia habla es de la potestad que tiene la fiscalía y la critican porque los entes de policía judicial, hay muchos entes de policía judicial que pueden practicar esas interceptaciones de comunicaciones. Entonces dicen que eso también puede violar el derecho a la intimidad si no es practicada con aquellos requisitos y teniendo en cuenta ese derecho que tiene el ciudadano. Que lo importante es que no se viole ese derecho a la intimidad y que se haga con los protocolos y todo lo que concierne al respeto a la intimidad, creo yo. Perfecto. Ese sería en síntesis. Súper, súper. Profe, y también habla sobre unos principios para determinar la legitimidad de tal intervención. Y habla sobre el principio de libertad, principio de finalidad, principio de necesidad, principio de veracidad y el principio de integridad que pues deben tener en cuenta las autoridades competentes para poder intervenir públicamente a los ciudadanos como tal. Y pues ahí también nos explica. Súper, súper. Bueno, ¿alguien más finalmente?
Ya salieron las hojas. Buenas tardes, un poquito tarde, pero seguro. ¿Puedo intervenir? Claro, Javi, dale, Q, ¿cómo vas? Bien, sí, señor. Buenas tardes a todos y a todas. A mí me queda una duda en el tema de me leí la sentencia, la sentencia, y me queda es la duda en las conclusiones, en general en todo, pero en las conclusiones, porque nos indica que en una de las conclusiones nos dice que sí está autorizada la policía judicial que es competencia de la policía judicial hacer las interceptaciones. Pero en la siguiente conclusión nos dice que la fiscalía definirá la realización de esas interceptaciones en quien ella defina. Entonces, la duda queda, ¿eso es competencia única y exclusivamente de la policía judicial o la fiscalía puede decirle al ente administrativo que considere, sí, claro, háganlas ustedes porque a mí la Constitución y la ley me dicen que yo la puedo delegar en otros entes? Esa es la duda que me queda después de haberla leído la sentencia. Gracias, doctor y compañeros. Javi, en efecto, sí puede haber una sistemática interpretación que puede llegar a una confusión. Pero lo que tenemos que entrever aquí es que sí o sí se requiere esa calidad de policía judicial, independientemente de la entidad. Por eso se queda un poco abierto, porque nosotros vamos a ver que desde ese artículo, desde el 250 constitucional, vamos a ver que el jefe de la policía judicial en Colombia, independientemente de la entidad, es el fiscal general de la nación. No hay otro jefe. El jefe es ese. Entonces, por eso es que se le puede ordenar a diferentes entidades. La otra vez tocábamos el tema que, por ejemplo, la Contraloría tiene una policía judicial, la Procuraduría tiene otra policía judicial, pero en realidad todos esos tienen que rendir obediencia al fiscal general de la nación. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, viejo Javi, tiene esa cabida, pero siempre y cuando se tengan las funciones de policía judicial, no entidad propiamente dicha, que sean aparte, sino única y exclusivamente a Fiscalía General de la Nación, adscritos investigadores con funciones de policía judicial. Porque nosotros vamos a ver que hay diferentes capacidades entre los policías judiciales, pero acá se requiere... Doctor, buenas noches, por eso... Dale. Doctor, buenas noches. Por eso es que uno ve cuando capturan a los jueces, siempre realizar a la policía judicial y fiscalía siempre se llevan como el logro, como decirlo así, ¿no? De la captura. Sí. Entonces, claro, sin lugar a duda. Porque nosotros miramos, por ejemplo, en el interior de la Policía Nacional, pues la mayoría de policías no cuentan con funciones de policía judicial. ¿Sí? Son algunos los que cuentan. Un patrullero que es de vigilancia, pues no tiene funciones de policía judicial. Un agente de tránsito tampoco. Entonces esas son las cosas que toca llegar a mirar, muchachos queridos, y para que lo trabajemos y lo tengamos presente. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguna observación o algo? Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Pues yo me leí la sentencia y lo que entendí es que un señor de una universidad pues estaba diciendo que era una sentencia de inconstitución porque pues no estaba claro que quiénes eran los que tenían que, los encargados de realizar las operaciones técnicas de intersecciones. Entonces, él no estaba de acuerdo porque dice que...
Él dice que no estaba de acuerdo porque esto no especifica cuáles son las autoridades encargadas. Entonces, la Constitución le respondió que pues simplemente era una norma en blanco y que sí se podía dejar así porque la Constitución tiene bastantes artículos que dice que la Fiscalía tiene como la autoridad tiene agentes de manera permanente, de manera así especial y de manera transitoriamente. Entonces, que la Fiscalía sí tiene personas a cargo, investigadores, que serían especializados. Y pues ahí me doy cuenta que pues no fue definitivamente, el resuelve no fue de inconstitucional, sino fue exequible. No aprobaron pues lo que este señor de la universidad quería que era la norma. Más o menos eso que entendí. No, y es por ahí la idea, efectivamente. Profe, de igual forma, digamos, a la pregunta que hacía el compañero Javier, sobre la policía judicial. En las conclusiones, pues habla sobre el debido proceso y habla que esa autoridad, la policía judicial, en el sistema acusatorio, realiza una simple labor operativa administrativa bajo la absoluta dirección de la Fiscalía General de la Nación. Entonces ahí como que también deja claro quién es como el que dirige esas interceptaciones y también es la Fiscalía pues la que está como en constante vigilancia de esa policía judicial, ¿no? Es quien administra la policía judicial como tal, según la sentencia. No, y es así. ¿Sí? Profe, una pregunta, discúlpeme si no le dejé interrumpir, pero si le interrumpí para que no se me olvide, voy a abrir comillas. Por lo anterior es claro que no existe una omisión legislativa, sino una norma en blanco que puede ser complementada a través de una interpretación sistemática de la disposición demandada junto a las leyes 906 y 938 de 2004 y al artículo 250 de la Constitución. Entonces, como a mí me enseñaron que preguntara lo que no entendiera, entonces esa norma en blanco que es, y eso, sabiendo que es, me surge otra pregunta y es, entonces está al albedrío de quien quiera interpretarla y yo la interpreto así y usted la interpreta así. Esa es mi inquietud, gracias. Yo, Javi, mira, ¿qué es una norma en blanco? La norma en blanco es aquella que requiere un complemento normativo, requiere de un complemento en otra disposición, en otro ordenamiento. Voy a traerte un ejemplo rápido para que podamos comprender bien qué es una norma en blanco. Ustedes han escuchado la captación masiva y habitual, ¿cierto? ¿Se acuerdan de EMG? Sí, señor. Ok, Sí, listo. doctor. Que sí, doctor, sí, sí. Si nosotros miramos el tipo penal de captación masiva y habitual, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar que dice, el que capte dineros del público incurrirá en prisión. ¿Y qué demonios es captar? ¿Qué demonios es captar? Entonces, nosotros tenemos que mirar, oiga, pues esta norma nada quita. Es como una norma demasiadamente ambigua, que pues Sí. tiene muchos significados y se puede interpretar de varias formas, doctor. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que identificar que para que pueda primero demostrar qué es una captación, tenemos que mirar que en el ordenamiento jurídico como tal, ¿qué habla sobre la captación y cuál es la delimitación? Porque si nosotros vamos a ver, pues captar es recibir, coger dineros del público. ¿Y qué es público? ¿Y por qué no puedo hacerlo? Entonces viene la primera legislación. Oiga, resulta que están las entidades financieras regidas o vigiladas por la superintendencia financiera.
ellos le es permitido captar dinero del público. Perfecto. Entonces ya ese es el primer ítem. Oiga, ya vamos llenando. Listo. Pero para poder determinar cuándo existe una captación masiva habitual, tenemos que tener unas reglas de juego. Porque, por ejemplo, si yo le pido a los 5 amigos más cercanos, les pido prestada plata, ¿yo estoy captando dinero? ¿Ustedes qué opinan? Sí, sí está captando dinero, pero es por intermedio de un préstamo, algo legal. Yo creería que está captando dinero, pero digamos no tiene esa intención de captar dinero, sino de solucionar unos problemas financieros que tiene, pero no con esa intención de captar para hacer procesos ilegales. Para engañar a la gente, para robársela, para hurtarla. Ahí está el problema. Que no necesariamente se requiere generar un detrimento a los terceros. Si nosotros nos damos cuenta, DMG estaba funcionando regiamente hasta que llegó la intervención, y con la intervención vinieron los fracasos financieros de todos los inversionistas. ¿O me equivoco? Estaba funcionando perfectamente. Hasta que sacaron Sí, la plata los está hijos bien. que ya sabemos. Ya entendí. Cierro esta ventana porque está haciendo mucho frío. Pues bien, resulta que vamos a mirar, bueno, listo, ¿qué entidad? Buenas noches, una consultica. Sí, ¿Cuál es la línea fronteriza, por así llamarlo, diferencial, frente a este tipo de captación y los robos que hacen los bancos? O sea, ¿en qué se diferencia? ¿Es permitido por el gobierno o básicamente? Porque es que nunca explicaron a profundidad lo de MG, porque es hacerlo de los bancos, pero personas nuevas. Sí. Gracias. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que entrar a determinar es, listo, ya vimos que los bancos pueden, pero entonces esta norma en blanco, que nada describe, nos hace ir a otra norma, y es el decreto 4334 del 2008. El decreto 4334 del 2008 dice, oiga, toda operación de una persona natural o persona jurídica que tenga en sí más de 20 operaciones es constitutiva del punible de captación masiva habitual. Ahí está el límite, 20. Es decir, que yo puedo pedirle prestada plata a 19 personas y no hay ningún inconveniente. El tema es ese, del 20 para arriba. Eso es el decreto 4334. Eso es lo que hace un tipo penal en blanco o una norma en blanco. Nos tenemos que ir a otra. Y ahí buscamos ese contenido que no está propiamente dicho. Y como lo leyeron ustedes, ahí el legislador llega y la Corte llega y dice que el legislador no es que haya dejado de lado complementar la norma, sino simple y llanamente toca irnos a otras interpretaciones. Y en este caso llega y tiene una gran relevancia el mismo artículo 250 constitucional que llega y dice, oiga, el fiscal general dueño de la policía judicial, pero sí pone un requisito, y el requisito es que se tenga que hacer vigilancia. Y no hay otra autoridad que pueda llegar a realizar una interceptación telefónica, sino solo y única exclusivamente la Fiscalía General de la Nación. Si bien es cierto, las otras entidades pueden llegar a contar con policías judiciales, aquí, muchachos, lo único que va a llegar a tener consonancia es lo ordenado por la Fiscalía General de la Nación. Por eso, cuando nosotros estamos hablando de interceptación telefónica, nos estábamos dando cuenta que no había un control previo por parte de un juez de control de garantías, sino única y exclusivamente era por parte
de el fiscal. ¿Con qué? Con los motivos fundados que ya mencionamos, ¿cierto? ¿Alguien quiere opinar alguna cosa al respecto? Y ya damos por... Doctor, buenas noches. ¿Qué, Rodrigo? ¿Cómo vas? Bien, sí, señor. Bueno, con todo el debido respeto a las leyes y toda esa cuestión, pues yo siempre veo fallitas en mi concepto de Rodrigo Jiménez. Es el momento de nos vamos. De derecho. Todavía no, Catalina, de más tardecito. Y el original de la Constitución, del artículo 250, pues no hablaba nada de interceptaciones. Pues porque lo único que había era el teléfono de cable en ese entonces, ¿no? Sí. Efectivamente, en el 2002, por el Acto Legislativo 2, es donde le dan mucho poder a la Fiscalía. Y precisamente la sentencia habla que pues no se le da esa... no es el legislador, sino que le dan todo el poder a la Fiscalía General de la Nación, o sea, una absoluta dirección de la Fiscalía General de la Nación precisamente para este caso de las interceptaciones. El profesor lo estaba diciendo. En mi concepto de haber el control de garantía dice que es posterior, debe ser previo, precisamente para eso de pesos y contrapesos, que debe ser previo precisamente que esté el Ministerio Público, efectivamente, porque es que la Fiscalía, mire lo que está pasando. Estos dos, el coronel y el sargento, bueno, los dos de la DIJÍN o de la SIJÍN, no sé, lo de la famosa niña política, supuestamente para hacer interceptaciones porque fue un orden de fiscalía, porque se supone que todo lo de policía judicial depende de la fiscalía, ¿cierto? Sí. Inclusive los que trabajan con superintendencias y toda cuestión. Porque es que, imagínense, la SIC, que se sobrepasa de funciones, que no solamente intercepta, sino que hace allanamientos, se hace incautaciones, adelanta registros, o sea, igual que un fiscal, sí. ¿Cierto? Pero aquí creo que debe existir un control previo y no posterior en lo de las comunicaciones. Lógico que ahí manifiesta que tiene que tener en cuenta los artículos que en este día para ver si da lugar o no da lugar a una interceptación. Y qué mejor que sea un control previo y no control posterior. Muchas gracias, doctor. Vale, no, perfecto. Sí, ese es el entendido, pero quiero que abramos un poquito la mente porque nosotros estamos viendo todo este tema probatorio importante, pero tenemos que llegar a determinar que, por ejemplo, hay otras ramas que se encargan de judicializar también, ¿no? Nosotros vamos a ver justicia penal militar, vamos a ver la justicia, la JEP y todas estas situaciones. Entonces, nosotros lo que tenemos que comprender es que las reglas de juego de la recopilación de elementos materiales probatorios allá y acá van a ser las mismas, muchachos. No va a variar. Todo lo que tenga que ver con derecho penal, vamos a tener que las reglas van a ser las mismas, mis queridísimos amigos. Y eso quiero que lo tengan bien claro, ¿vale? No sé, ¿hay alguien más que quiera, para cerrar ya el tema de interceptaciones? No más. Ok. Muchachos, nosotros estamos hablando que si bien es cierto, mis queridísimos amigos, cuando hablamos de derecho probatorio, estamos hablando de nada más y nada menos de buscar probar un qué, muchachos, lo dijimos varias veces. Un hecho. Un hecho. Exactamente. Y eso en las diversas etapas procesales. Yo les dije, oiga, si bien es cierto va a haber una demostración probatoria en las audiencias preliminares, también es cierto que en las audiencias ya de juzgamiento, esa tarifa probatoria, ese estándar probatorio tiene una solidez mayor. Pero ¿cuándo se les ocurre a ustedes, rápido, muchachos? Hoy quiero terminar ya el penal por fin, porque ya se nos vienen el resto de cosas. Pero ¿cuándo se les ocurre a ustedes, mis queridísimos amigos, que al interior de un procedimiento puede llegar a existir otra vez otra etapa probatoria? ¿Qué se les ocurre?
¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Por quién? ¿Qué sujeto procesal tiene que probar? ¿Alguna Pues, idea? creo que la parte demandada es la que debe probar porque es la que lo están acusando, ¿no? O bueno, pues pueden ser las dos partes, pero la que más interesada en probar de lo que la fiscalía o lo acuse es la parte demandada, la parte acusada. Pienso yo que también puede existir, aparte de del probatorio que se da en unos términos, vendría también lo de la prueba sobreviviente. Bueno, no, prueba sobreviviente. Profe, y es que dependiendo de las etapas procesales, ¿no? Porque primero está lo de la indagación, ¿no? Y ya luego cuando se destapan las pruebas en la preparatoria, en esa etapa, ya después en el juicio oral también empiezan a determinar y valorar y validar esas pruebas, ¿no? Y argumentarlas. Entonces yo creo que también hasta en el juicio oral podría darse eso, ¿no? Perfecto. Pues, buenas noches de nuevo. Yo pienso pues que obviamente quien le corresponde probar siempre y en todo momento es el ente acusador, en este caso la fiscalía. Ya en una segunda etapa, digamos, a la defensa para poder controvertir la hipótesis que en algún momento dado el ente acusador esté de pronto queriendo demostrar en contra del acusado. Es allí, digamos, como para que se pueda cotejar, controvertir y pues obviamente la defensa salga avante. De otro lado, yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, el Ministerio Público, diría yo entre comillas, que debería también, cuando así lo necesitara, yo no he visto, digamos, en alguna audiencia que ellos lo soliciten, porque ellos ahí están, digamos, como garantes, por así llamarlo, pero pensaría yo que en algún momento pudiesen también solicitar para que ese equilibrio de pronto pudiese sopesar hacia un lado o se pudiese inclinar la balanza frente a algún acto de pronto de injusticia que ellos pudieran prever para que se pudiera pues demostrar eh, frente a un caso de pronto de absolución o condena, diría yo. Pues no he visto a ninguno de ellos haciéndolo, la audiencia que he estado, pero sí, diría yo que siendo alguien del Ministerio Público atrevido, debería al menos también tener esa gallardía. Gracias. Súper. Muchachos, estamos dejando de lado. Doctor. Dime. Pues digamos en cuanto a las etapas procesales, las pruebas que aporta el demandante, el acusado, bueno, en sí pues las pruebas las puede aportar las dos partes, ¿sí? Incluso pues testigos que lleguen al procedimiento como tal, o al proceso que se esté dando. Diría que también, digamos, la parte de pruebas se puede dar también en las instancias, de pronto, diría yo. A medida que de pronto el procedimiento va avanzando, se pueden dar estas medidas, estas pruebas de parte, pues valga la redundancia, de las partes, diría yo, doctor. Perfecto. Perfecto. ¿Alguien más? No. Estamos dejando de lado algo bien interesante, muchachos. La víctima, mis queridísimos amigos. La víctima. La víctima tiene una obligación. Primero, si nosotros vamos a observar el procedimiento penal, inicia porque la víctima o bien puso en conocimiento de la autoridad o se hizo parte en el proceso y aportó elementos materiales probatorios. En algunos casos aportó simplemente la información. Y ya la fiscalía a raíz de la información empieza a recopilar elementos. Pero en otros casos sí puede llegar a traer el elemento. Lo dijimos acá, si está grabando una conversación o actos similares, tiene un video de la comisión de los hechos, no sé, extractos bancarios donde demuestran que le robaron el dinero, bueno, X o Y dependiendo la casuística que estemos enfrentando. Pero muchachos, la víctima, si bien es cierto, empieza a ejercer su actividad ante la Fiscalía General de la Nación, puede llegar a actuar en las audiencias preliminares, pero solo es hasta el juzgado de conocimiento donde se le reconoce propiamente la calidad de víctima. Propiamente la calidad de víctima.
Allá, muchachos, es el escenario natural, es la audiencia de formulación de acusación. Ese es el escenario natural. Pero la Corte Suprema de Justicia ha dicho, oiga, en cualquier etapa procesal. Ya no nos limitamos única y exclusivamente a la audiencia de acusación. Si nosotros vamos a ver, la audiencia de formulación de acusación está instituida en el artículo 336 y siguientes. Y para hablar de la víctima estamos en el 340. Y ahí dice la víctima, oiga, hago mi solicitud de reconocimiento como víctima. Ojo con esto, mis queridísimos amigos. Resulta que eso no es llegar allá, oiga, es que soy víctima. Y ya, por eso tengo que ser reconocido. No. Acá, mis amados amigos, la víctima sí tiene que llegar y hacer un discurso amplio y suficiente, muy sólido, para demostrar por qué es víctima. Y aparte de esa argumentación, tiene que traer una prueba siquiera sumaria. ¿Qué se les ocurre cuando estoy diciendo una prueba siquiera sumaria? Que ha sido afectada en los hechos. Es una de, primero está siendo afectada y segundo tiene que comprobar cuál es el daño causado. ¿Qué? Pues, que prueba un hecho jurídicamente relevante, ¿no? ¿Cómo está? Traer algo así, ¿o no? No. Sumariamente. ¿Qué es probar sumariamente? Es una prueba contundente, una que no admite contradicción. No. Una prueba que no ha sido controvertida. Tampoco. Doctor, puede ser aquella que en determinado caso, ejemplo, que hubo un desplazamiento forzoso digamos, a una familia. Y ese día también pues mataron a 3 personas más de otra familia. Entonces se comprueba cómo ella tiene que hacer esa declaración para que se determine que es víctima. Entonces pues se determine que ella comprueba que, o diga, en ese momento también hubieron 3 muertos de la familia. Perfecto. O sea, que realmente demuestre que sí existió ese hecho y que se le vulneró ese derecho como tal. Más o menos por ahí. Pues, Es la violación del bien jurídico tutelado. Yo pensaría... De la víctima, ¿no? Yo pensaría de pronto que es ella prueba que busca, obviamente, como decía la compañera, la existencia pues, de un hecho punible, en este caso, pues, en materia penal, pero que no ha sido de pronto abordada o de pronto muy bien, no ha sido objeto de pronto de contradicción, y es como que fuese incluso, por así llamarlo, casi como una sorpresa frente a la contraparte. Ok. ¿No más? Amados amigos, prueba sumaria significa que en el estándar de prueba, yo les había hablado, oiga, la prueba o el elemento material probatorio que usan en las audiencias preliminares tiene una validez, pero no se necesita que sea una prueba certera para buscar responsabilidad, sino simplemente puede ser una prueba indiciaria. Indiciaria, ¿se acuerdan de eso? Que lo hablamos. Que ya después a lo largo del procedimiento eso va cogiendo una solidez increíble hasta tener que llegar a una prueba que va a demostrar un hecho más allá de duda razonable. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Ahora. Sí, señor. ¿Qué es prueba sumaria? Es esa, prueba indiciaria. Simple y llanamente, que pueda llegar a decir, oiga, indiciariamente. Mínimo, mínimo. Prueba sumaria quiere decir que tenga un mínimo probatorio. Un mínimo. ¿Sí? Un mínimo probatorio. Es cualquier prueba que pueda llegar a decir, oiga, sí, ¿usted por qué puede llegar a ser víctima? Amados amigos, yo les he hablado de un caso, no sé si les he hablado de un caso que tengo en Valledupar, que es el cartel de pensiones. ¿Les he hablado?
No, señor. No, No, señor, y es No, importante ese caso. Ese caso es un caso que salió hasta en séptimo día, que era el cartel de los locos, decían. Supuestamente se hacían pasar por locos para que los pensionaran. ¿Sí escucharon de eso? Sí, doctor. Sí. Cartel de los locos tiene una situación especial. Decían que supuestamente ex empleados de varias empresas mineras se hacían pensionar tempranamente haciéndose pasar por locos. Lo que no cuenta ni séptimo día ni la Fiscalía General de la Nación es qué trabajo tan duro el de esos mineros. Qué trabajo tan difícil, qué desgaste físico tan duro tienen que realizar. Eso sí no lo cuenta. Pero bueno, resulta que en uno de esos casos, yo tengo ahí, eso tiene varias rupturas procesales y yo defiendo en dos. En uno en especial, ellos aceptaron cargos y llegamos a la audiencia de verificación de allanamiento. Y estando en la audiencia de verificación de allanamiento, yo veo que estaban diciendo que lo apropiado a raíz de las pensiones espurias era alrededor de 27.000 millones de pesos. Varios abogados se asustaron con eso y yo le dije, no, pero un momentico, eso me lo tienen que probar. Pero tranquilo, vamos a mirar. Yo dije, señoría, toca que las víctimas hagan su solicitud de reconocimiento. Y así empezó. Entonces, las víctimas solicitaron el aplazamiento para traer que la prueba sumaria. Empezó la audiencia ya con las pruebas sumarias, las peticiones de las víctimas, y las víctimas trajeron pruebas tan irrisorias, muchas de esas víctimas trajeron pruebas tan irrisorias. ¿Y quiénes son las supuestas víctimas? Varias empresas aseguradoras y las empresas que pensionan. Aseguradoras, ¿por qué? ¿Qué hacían las personas? Entonces, supuestamente, el pensionado, que una vez fue calificado con invalidez para poder trabajar, tiene seguros y cobraba los seguros, y entonces ahí era donde se creía esa cuantía enormemente. Entonces, mis queridísimos amigos, ¿qué pasó aquí? Que yo sí dije, aquí toca traer la pruebita y tiene que ser sumaria. Pues los abogados en la interpretación de lo de prueba sumaria trajeron pruebas muy irrisorias que no llegaban ni siquiera a un estándar mínimo probatorio. No servían de absolutamente nada. Entonces, obviamente hizo oposición la bancada de la defensa, mal llamada bancada de la defensa, porque acá entre cosas quiero comentarles que bancada de la defensa no es lo que están diciendo cuando hay más de un defensor. No, eso no existe. La Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, ha definido que la bancada de la defensa es una defensa material y una defensa técnica. Y una defensa material y una defensa técnica es el cliente y el defensor. Eso es lo que significa bancada de la defensa, no otra cosa. Entonces, muchachos, ellos hacen su petición, alguna oposición, el juzgado me halla la razón y saca un reguero de supuestas víctimas. Y esto fue avalado ya por el tribunal porque apelaron. Entonces, muchachos, quiero que tengan presentes los radicados. Hay muchísimos radicados de la Corte Suprema de Justicia, pero les voy a traer dos. SP 1207 del 2017. Dentro del radicado, 45.900. Magistrado ponente, Luis Guillermo Salazar Otero. ¿Perdón? Qué pena, doctor. ¿Será que puede repetir? Sí, mira. Magistrado ponente, Luis Guillermo Salazar Otero. SP 1207 del 2017. Radicado 45.900. Allá, en ese radicado, la Corte dice, sí tiene que traer una prueba sumaria.
obviamente no es cualquier prueba, sino que demuestre mínimamente la comisión de una conducta o por lo menos un daño. Y eso es lo que le interesa a la víctima, demostrar que se le causó un daño, bien sea material, moral o lo que sea. ¿Listo? Y otra es el magistrado ponente Luis Antonio Hernández Barbosa, AP 8320 del 2016, dentro del radicado 48.822. Ay, yo creo que la embarré aquí, la íbamos a compartir al grupo y solo se la envié a uno de sus compañeros. El número. Ahí envié una y ya vuelvo y repito la otra. No sé por qué quedó solo un compañero. Bueno. Listo, muchachos. En esta última, que este sí es de mayor interés, resulta que nos remite el artículo 136 del Código de Procedimiento Penal, donde allá se tienen algunas facultades de la víctima. Pero dice, independientemente que la víctima hubiese ya participado en otras diligencias, en otras audiencias, sí se tiene que probar, acreditar sumariamente la calidad de víctima. Ojo con esto, muchachos. Ustedes pueden llegar a unas audiencias preliminares en representación de la víctima y simplemente con el poder se les reconoce personería para actuar. Pero ya del lleno, para el reconocimiento propiamente dicho, sí tenemos que llevar la prueba sumaria. ¿Qué es la recomendación? Que sí lleguen a esas audiencias preliminares. A veces es imposible llegar a la audiencia preliminar con una prueba sumaria, porque pueden ser hechos que suceden con actos que sucedieron y que generaron una captura en flagrancia. Por ejemplo, les voy a traer qué podría llegar a ser en un caso de una captura en flagrancia donde un tipo llegue y le roba el celular a una linda y hermosa compañera de ustedes. ¿Qué prueba sumaria pueden llegar ustedes a llevar a la audiencia preliminar, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre? El testimonio de la víctima. No. Entrevistas. Bueno, tal vez sí. La factura del celular, profe. Exactamente. Exactamente. El problema jurídico es, Pepito Pérez le robó a Elvi, le robó el celular. Ese es el problema jurídico. Pero acá el problema jurídico tiene que ir maniatado a que se identifique cuál es. Dame un segundo. Mi doctor, estoy en clase en 2 minutos, le marco que voy a suspender un segundo, ¿bueno? El problema jurídico tiene que ir maniatado a que toca esclarecer los hechos. Si los hechos es, me robaron un celular, pero sí, ¿qué celular? El dice, me robaron el celular, ¿qué celular? A ver, ¿qué celular? Entonces, toca traer el celular, una identificación del teléfono, y eso va a estar en la factura. Y yo con la factura aquí necesito probar, oiga, sí, el celular ese que está diciendo la Fiscalía General de la Nación que se robaron, pues mira, aquí está la factura, entonces por ende, yo puedo llegar a ser reconocido como él. Eso es una prueba sumaria. ¿Se dan cuenta, muchachos, que esa prueba no está demostrando responsabilidad penal? No está demostrando... Demuestra es la cuantía de lo hurtado. ¿Listo? ¿Y qué puedes llegar a demostrar entonces? Un daño, ¿sí o no? Profe. Claro que sí. Dime. Profe, últimamente se estaba manejando que pues, la mayoría de la gente es muy descuidada y bota la factura, entonces se manejaba con el registro del email, las bases de datos de las operadoras, comúnmente. Sí, exacto. Miren, utilicen la creatividad, muchachos, pero utilícenla bien. No vayan a creer que cualquier pruebita puede llegar a decir que sí, simple y llanamente son víctimas. Por ejemplo, en ese caso de allá de las pensiones, una de las empresas, esto fue muy chistoso, una de las empresas de minería me trae como prueba sumaria que mi cliente tenía un ausentismo laboral. Y yo, ¿qué saben a qué es?
Sí, que el tipo vivía pidiendo incapacidades médicas, entonces eso era una prueba. ¿Una prueba de qué? Antes eso me sirve. Eso me sirve para demostrar que mi cliente sí está en verdad, estaba enfermo. ¿Sí? No tiene ninguna relación con la comisión de una conducta punible, nada. Simplemente porque está el nombre de mi cliente, no, pues traiga el recibo a la casa y verá que también lo va a... O sea, eso, no, eso es algo ilógico. Sí toca tener un estándar probatorio. Muchachos, llevo en audiencia desde la mañana. Hoy sí tengo que tomar nuevamente el receso porque me está afectando hartísimo la voz y debo de hacer un par de llamadas, además. 10 minuticos, muchachos, nos vemos, ¿vale? Bueno, doctor, ya nos vemos. Tranquilo, doctor. Gracias. Listo, doctor, sí, señor. ¡Hola, Willy! ¿Por qué no se saludan por privado? ¡Hola! ¿Te cayó un celu? ¿Y eso? ¿Qué pasó? ¿Estás preocupado porque no dan... ¿Mm? Hay mucho amargado en esta. ¿Vamos a poner a colorear? ¿Cómo así, mis agentes? Ahora está prohibido saludar a los integrantes del grupo por este medio. Sí. ¿Cómo es que es la cosa? No, ya que 10 minutos para ellos es silencio total. Música de Mozart.
tema, mis adentros. Qué marico.
Amigos, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profesor. Bueno, muchas gracias y qué pena es que, uy, un día difícil, mucho trabajo y, bueno, madre, la voz afecta y los clientes llamando y todo el mundo llamando es muy, muy, muy difícil. Entonces, estamos en lo de la víctima, mis queridísimos amigos, para que no les vaya a pasar nunca. Muchas veces, amigos míos, muchas veces tenemos clientes, nosotros podemos ser civilistas y estamos enfrentando el proceso civil en el cual nos están causando un daño terrible. Puede ser un embargo inclusive, por ejemplo. Nos embargaron y sabemos que el título de valor es falso y no sé qué. Finalmente, la Fiscalía, en un proceso por denuncia que se interpuso, pudo haberse dado cuenta que sí había una comisión de una conducta y generan capturas. Puede pasar. Puede pasar. Entonces, ustedes que son civilistas, pues tienen que llegar al proceso penal. ¿Por qué? Porque, entre otras vainas, le va a dar más solidez a su teoría en el proceso civil que tengan ya un respaldo desde la óptica penal. Y van a llegar allá con esa prueba sumaria. Entonces, los invito a que construyan bien una prueba sumaria y si pueden pasarse a que no sea solo una prueba sumaria, sino ir un poquito más allá, mucho mejor. ¿Ustedes escucharon el caso de ese Estrabal o de Elite? Que era un tema con libranzas. Sí, señor, y esta semana, si no fue la semana pasada, fue este puente festivo en Caracol, en los hechos de corrupción, donde no hay dolientes de esa corrupción, salieron esos eméritos próceres de la patria que les dieron solo 2 añitos o 3 añitos y al del Caldo Magui le dieron 100 años, profe. Esas son metáforas ahí pequeñas. Ok. Parecido a DMG. Sí. Ok. Perfecto. Pues resulta, muchachos, que ese proceso o esos procesos tienen una dualidad. ¿Qué quiere decir una dualidad? Que por los mismos hechos se está investigando en 2 jurisdicciones diferentes. Una, y si nosotros hacemos un análisis, vendrían siendo 3. La primera, la superintendencia financiera determina que las personas no están autorizadas para captar dineros del público y, por ende, los cataloga de captadores. Remite las diligencias a la superintendencia de sociedades para que la superintendencia de sociedades, mediante una intervención, resuelva resarcir los daños a las personas. Entonces, si nosotros vamos a ver, pues ahí no tiene nada que ver un penalista en ese momento. Pero se están andando esas jurisdicciones y paralelamente se inicia el procedimiento penal. Entonces, estamos viendo que ustedes como abogados pueden llegar a tener representación de las víctimas en los 2 escenarios. En lo que quedó de la superintendencia de sociedades, en donde se está surtiendo un procedimiento, y puede llegar a la jurisdicción penal también como víctimas. Entonces, muchachos, ojo con eso. ¿Qué pueden llegar ustedes a tener en cuenta en la jurisdicción para que lo reconozcan como víctimas en la jurisdicción administrativa que viene siendo la Superintendencia de Sociedades? ¿Qué se les ocurre? Nada, no ocurre nada. ¿Qué podemos llegar a usar, muchachos? Ustedes van a ir a representar a una víctima allá. Una víctima que le vendieron una libranza. ¿Qué pueden llegar a llevar? Muchachos, ¿no hay ninguno conectado? ¿Qué? Sí, señor.
Sí, Doc, pero no se ocurre nada. Sí, estamos. Estamos conectados, pero no nos ocurre nada. Es que no escuché bien el ejemplo y no sé realmente qué pasó con eso, entonces por eso no hemos La podido... casuística es la siguiente, mira, Elvi. La casuística es la siguiente. La gente estaba vendiéndole libranzas al público. Recibía un dinero por esas libranzas. Entonces, se determina que incurren en captación masiva habitual por no tener una autorización expresamente decantada por el 4334. Entonces, usted a su oficina, mis queridísimos doctores, llega una persona a la cual se le cogió ese dinero y ustedes llegan y dicen, bueno, yo necesito una prueba sumaria para llegar a los procesos. ¿Cuál prueba escogerían ustedes? Pues la libranza en sí, el documento de libranza que firmé. Título valor, doctor. Bueno. Pueden ser los extractos bancarios o el movimiento financiero que se tuvo referente a esa libranza, el cruce de cuentas y eso. Claro que sí, Elvi. Eso es muy justo y muy acordado, como están diciendo ustedes. El título de valor sí lo tenemos, perfecto. Y también si tenemos la trazabilidad de los dineros. ¿Sí? Entonces ustedes van a la superintendencia de sociedades, van a decir, oiga, nosotros somos víctimas. Somos víctimas por esta petición especial. Y argumentan mediante un memorial, aunque allá también se está aplicando la oralidad, van a demostrar ustedes que son víctimas. Pero sí toca que lleven esa prueba sumaria. Porque tal como lo exige el ordenamiento penal, allá también se exige. Y esa misma les puede llegar a servir para que se reconozcan ustedes como víctimas, o sean reconocidas como víctimas en el proceso penal. Entonces, fíjense, mis queridísimos amigos, que esto no es solo para el proceso penal, sino podemos llegar a diferentes etapas. ¿Sí? Profe, una pregunta un poco boba. ¿No importa la cantidad de pruebas sumarias que uno puede aportar al inicio del proceso o sí importa? No importa. Una en adelante. ¿Listo? Una en adelante. Pues bien, muchachos, listo. Ya ahí más o menos tenemos conocimiento de cómo se maneja ese estándar probatorio para que se le reconozca a uno como víctima al interior de un proceso penal. Eso es muy importante que lo tengan presente y por eso resolví que antes de culminar. Meli, ¿vas a opinar algo? Doctor, es que tengo una duda. Dime. La pregunta que usted acaba de hacer. ¿Quién es la persona que nos busca a nosotros como abogados? ¿La víctima? O sea, la persona que entregó el dinero. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y cómo entregaría el título de valor si el título de valor lo debe tener el acreedor, no? No, es que resulta que, ¿qué era lo que hacían estas empresas? Estas empresas llegaban y le vendían al usuario, es decir, a quien captaban supuestamente el dinero, a quien supuestamente captaban, porque yo tengo varias observaciones de cara a profundidad en ese caso, y eso que yo soy una de las víctimas. ¿Ellos qué decían? Oiga, resulta que yo le vendo a usted una libranza. Usted va a ser el nuevo acreedor de la libranza. Yo esa libranza se la compré al banco BBVA, por ejemplo. Yo la saco y se la vendo a usted y usted tiene garantizada una inversión con un rendimiento y el rendimiento que va a ser los intereses. Entonces, la persona que compraba quedaba con copia al título de valor. ¿Sí? Quedaba con copia pues cuando realizaba la transacción. Pero ojo con esto, muchachos, que también muy interesante, Meli, para que lo tengan presente todos, es que, muchachos, a veces existía una carta, existía un memorial, existía un correo electrónico cruzando información, existía documentos, contratos firmados. Todos esos que acabo de mencionar pueden llegar a ser la prueba sumaria que estamos buscando. ¿Listo, muchachos? Pero si nosotros vamos a mirar, nosotros estamos demostrando un daño y un perjuicio que nos afectó. Pero ya de cara a buscar resarcir, que se le indemnice a la víctima
sobre esos puntos, necesitamos recopilar absolutamente todo. Y un perito tiene que realizar un avalúo del daño. ¿Listo? Eso tengámoslo presente. Acá es prueba sumaria para el reconocimiento, pero de cara a responsabilidades penales o disciplinarias o lo que vayamos a mirar y resarcir el daño en su integridad, sí necesitamos ya una prueba, como tú dices, o como decían ustedes, decía Elvia ahorita, todas las pruebas que puedan llegar a demostrar. ¿Alguien más alguna pregunta antes de continuar? ¿No? Listo, cerrado el tema. Para continuar, muchachos, y tratar de avanzar un poco más, ¿han escuchado las estipulaciones probatorias? Sí, doctor. ¿Qué han escuchado de estipulaciones probatorias? No, doctor. No, la verdad no. Pues, que son aquellas que no necesitan... Nunca he escuchado eso. Son aquellas que no necesitan ser debatidas porque son plena prueba. Es decir, que tienen el carácter ya de prueba y, por ejemplo, un registro civil que usted lo aporte para la muerte o el registro de defunción de un occiso. Entonces se demuestra y como es estipulada ya, no hay necesidad de sacarla o de hacerla nombrar porque ya está estipulada, es un hecho cierto. No, Eddie, estás errado. Pero, bueno, tienes un poco... ¿Alguien más? Las solicitudes que hacen los litigantes o abogados ante el juez para poder solicitar algún tipo de información. No, tampoco. Estipulación probatoria traduce un acuerdo entre las partes. ¿Qué partes? Ojo con esto. ¿Qué partes? Fiscalía y defensa. Nosotros tenemos que entrever una situación y es, la víctima aporta prueba de cara a responsabilidad penal del individuo encartado a través de la fiscalía a lo largo, y eso no lo toco, yo no lo toco en esta materia, simplemente quiero que ustedes comprendan un poco superficial que llega a ser una prueba y demás, pero ya eso ya es un actuar propio del procedimiento penal que ustedes van a ver. Ahí van a ver todo ese tema de cómo se va a realizar esa incorporación probatoria más allá, en la etapa de juzgamiento. Pero bueno, la víctima le aporta la prueba a la fiscalía en audiencia preparatoria solicita la incorporación del elemento material probatorio, la defensa solicita por su parte la incorporación de otros elementos materiales probatorios y antes de darle inicio formalmente al juicio, a la práctica de pruebas, el juez llega y manifiesta, oiga, ustedes tienen estipulaciones probatorias, es decir, ustedes tienen un acuerdo entre las partes. ¿Y en qué consiste el acuerdo, muchachos queridos? El acuerdo no es otra cosa más que dar por cierto un hecho. Es decir, dar por verdadera una de las pruebas. ¿Son las acreditaciones que hacen ellos? La acreditación son las personas que van a entrar a respaldar el elemento material probatorio. No, simplemente, entonces... ¿Son pruebas en consenso entre la fiscalía y la parte? Fiscalía y defensa. Sí, defensa. Ahí acuerdan. Dicen, venga, vamos a dar por cierto la prueba número tal que es del hecho tal. ¿Sí? ¿Qué se puede preacordar, mis queridísimos amigos? Se puede preacordar... ¿Qué no se puede preacordar más bien? Un hecho notorio. ¿Por qué creen que no se puede probar un hecho notorio? Porque sería un desgaste judicial, entonces, pues, ¿para qué? Eso sería como por economía procesal o cualquier otra cosa, ¿no? Que ya es muy evidente y no tiene discusión, doctor. Exactamente, Camilo, por ahí es. Porque el hecho notorio no necesita ser probado. ¿Ya? No necesita ser probado. Entonces, la estipulación probatoria es, por ejemplo,
en el escrito de acusación está señalada la prueba. Entonces dice, vamos a poner un ejemplo y ya les cuento. Es un ejemplo que se venía desarrollando hasta que la Corte dijo, oiga, esa no es ninguna prueba. Por ejemplo, se hablaba de la plena identidad. ¿Qué es la plena identidad, muchachos? La identidad del sindicado, previamente que la reseña y un estudio que hace un grafólogo, un dactiloscopista. Eso. Entonces, ¿qué viene siendo el informe? La plena identidad sería el informe, ¿sí o no? Sí, el que dice que sí corresponde a esa persona. Ok. Las Bueno, huellas. perfecto, sí. Esa es la de dactilar y todo el cuento, ¿sí o no? Sí, señor. Un arraigo social, familiar y laboral. ¿Cierto? Pues entonces vamos a poner el ejemplo que se preacordó eso. Se preacordó eso. ¿Qué quiere decir? Que se haya estipulado, diré, esa situación. Que tanto la fiscalía como la demandante están de acuerdo, la parte demandada están de acuerdo de que es la persona. Exactamente. Y renuncian a la práctica de la prueba. Pero resulta que la Corte ahorita dice que la plena identidad no es susceptible de estipulación porque simplemente no hay que ni siquiera demostrarla. Y es una cuestión que uno dice, bueno, en algunos casos sí, en otros no. ¿Por En qué? el caso de los homónimos. Exacto. ¿Por qué? Porque simple y llanamente a Rodrigo lo vinculan en un proceso y ¿qué va a hacer Rodrigo esperándose en el proceso hasta el juicio oral para demostrar que no es él el que está encartado? O sí, que no es, sí, tiene, que hay un homónimo y demás. No, eso se tiene que alegar desde el comienzo. So pena de incurrir en lo que hemos hablado varias veces, el grandioso principio de la ¿qué? Convalidación. ¿Listo? Ojo con eso, muchachos. Ojo con eso. Si a él le van a imputar desde el primer momento, va a decir un momentico, no soy yo, porque es que en la audiencia de imputación se requiere que esté individualizada la persona. No soy yo, punto. ¿Por qué? Porque tengo con qué demostrar. No soy yo. No soy yo. Porque simple y llanamente la persona que, por ejemplo, que capturaron, si es que usted lo capturaron a Eddie. ¿Sí? Porque dijeron, no, es que mire, es el del video, ¿no? Pero un momentico, no es el del video, simple y llanamente no es Eddie. ¿Por qué? Porque simple y llanamente le estoy mostrando que en el de ese video tiene 4 lunares en la cara y Eddie no tiene ni uno. Y ustedes no hicieron ni una plena identidad del que capturaron. La nariz de Sigifredo. La nariz de Sigifredo. Muchachos, ese caso sí es que es durísimo. Entonces, muchachos, importante, pero hay un poquito más allá. Resulta que la Corte, mis queridísimos amigos, dice que cuando ustedes estipulan un hecho, estipulan los anexos. Los anexos. Y hay que tener mucho cuidado, amigos, con los anexos. Porque les traigo otro caso. El caso es el siguiente. Dice la leyenda que mi cliente incurrió en falsedades, en fraudes procesales, al decir que se había casado con una señora y que después de ese matrimonio, un tiempo de ese matrimonio, ella falleció y él solicitó la sustitución pensional. Nosotros vamos a audiencia preparatoria y la Fiscalía General de la Nación me dice, Diego, ¿qué estipulamos? Y yo le dije, pues, ¿qué? Me dijo, mire, podemos estipular el trámite que se realizó ante
la entidad encargada de pensionar, donde él solicita el reconocimiento. Yo le dije, claro. Me dijo, listo, vamos para esa. Y el tipo estipuló. Quedó estipulado. La juez le metió un regaño porque resulta, mis queridísimos, que estaba el trámite. ¿Y saben qué estaba dentro del trámite? El registro civil de matrimonio. La teoría del caso de la fiscalía era demostrar que no se habían casado. Y estaba el anexo, el registro civil del matrimonio. Obviamente después llegamos a la audiencia de juzgamiento, iban a hacer preguntas alrededor del matrimonio y yo objeté cada una de esas preguntas. Porque en juicio no se puede debatir lo que ya se estipuló. Y allá quedó demostrado que se habían casado. Entonces hay unos que dicen, oiga, pero es que el alcance es simplemente lo que quiera decir la prueba principal. Ojo, porque muchachos, la Corte tiene ahí, no ha sentado una diferenciación clara, precisa, y entonces se permite la interpretación judicial. Y al permitir la interpretación judicial, mis queridísimos hermanos amigos, pueden tener un problema al berraco. Entonces, cuando ustedes les hablen de estipulación probatoria, miren muy bien los anexos. Si tienen alguna duda, ustedes pueden llegar a dejar sentada la estipulación probatoria, pero advertirle al juez no con tal anexo, porque ese anexo sí lo pretendo demostrar. ¿Listo? O pretendo debatir en juicio, por ejemplo. Ojo, muchachos, muy importante, es demasiado importante ese proceso, de verdad que pues no se lo esperaban ni siquiera el fiscal ni las víctimas. No se dieron cuenta de esa situación, pero ahí en la minucia es donde tenemos que estar muy, muy, muy con esos sentidos al 1000 por 1000, mis queridísimos abogados. Muchachos, otro ítem. Estipulación probatoria. Cuando se estipula, no se puede retractar. Cuando se estipula, no se puede retractar. Resulta que en un caso, cuando yo trabajé en la unidad de vida, los hechos era una tentativa de homicidio que se había suscitado en la 19 con séptima. Y teníamos al primer respondiente que había sido el captor. Y ese primer respondiente llegaba y señalaba y decía, un momentico, yo veo que la persona sacó una puñaleta y la usó en contra de la humanidad de esa otra persona. Y él estaba con esa otra persona que también participó en la golpiza y demás. Y listo. La defensa estipuló eso. Pues estipuló prácticamente la responsabilidad penal. Se supone, muchachos, que no se puede estipular la responsabilidad penal. No se puede estipular. Una pregunta, doctor. Sí, dime, Rodri. La estipulación, o sea, no hay retractación a la estipulación. Ajá, no hay. Pero esa retractación puede ser bilateral o unilateral. O sea, no hay lugar a la retractación unilateral. La pregunta es, ¿se puede hacer bilateral? No, tampoco. Derecho internacional. Por eso, mis queridísimos amados amigos, tenemos que ser cuidadosos al momento de estipular. Porque nos podemos arrepentir. Y yo sé que puede llegar a ser difícil porque ya el juez dice, suspendo la diligencia 10 minutos para que miren qué estipulaciones. Entonces el otro sujeto procesal se le viene y venga, miren, estipulemos esto y no sé qué, y los puede tratar de convencer. Ojo, muchachos. Entonces ustedes para eso, para evitar ese lío, ustedes van a llegar muy tranquilos a determinar y a conocer muy bien la prueba y saber cuál es el alcance de cada uno de esos medios probatorios. Hay estrategias de no estipular nada. ¿Listo? Y esa sería a veces la mejor estrategia. No sé cómo está eso. Entonces, mis queridísimos amigos, no podemos retractarnos. Tengamos cuidado porque podemos dañar el proceso. Profe. Sí.
y me disculpan los compañeros y compañeras que les diga de RCN, pero me toca. Anoche en RCN sacaron la historia de la canadiense que se casó acá con el señor Rojas. El señor Rojas, familiar de los Géneco, otras eminencias en Colombia. Y 2 testigos la acusaron de que ella había asesinado había mandado, era la autora intelectual del asesinato del señor Rojas, su esposo. Ellos se retractan después de la confirmación de la corte, cuando mandaron casar las sentencias del juzgado y del tribunal, y la pidieron casar esas 2 sentencias para echar abajo esa sentencia contra esa dama. Y adjuntaron la retractación de las 2 personas que dijeron que a ella les habían pagado, etcétera, 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 y esas personas se retractaron. ¿Eso tiene que ver con lo que usted nos acaba de explicar o estoy yo errado? No, no tiene nada que ver. Gracias. Estamos hablando, Javi, que la no retractación es sobre que se manifestó dar por hecho probado determinado medio probatorio. Lo que tú me estás manifestando es retractación de testigos. Y resulta que sí puede operar la retractación de testigos. Claro que puede, pero hay unas reglas específicas para eso. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se busca en realidad? Que no haya sido un testigo presionado, que no haya sido un testigo que cambió su versión porque lo compraron, o situaciones similares que oscurecen el procedimiento. Unas comillas ahí para orientación de acuerdo a su experiencia. ¿Por qué la Corte, en ese proceso, la Corte no casa y le confirma la sentencia de 28 años? Y 2 organizaciones de derechos humanos de Canadá están defendiendo a la señora lleva 11 años detenida, y ellos sacan a la ONU ese caso. ¿Por qué lo sacan a la ONU? ¿Por qué no lo sacan a la Comisión Interamericana? No. Pues si su merced nos puede explicar ahí, o si no, pues quedamos ahí. No, para opinar del caso quisiera conocerlo en profundidad, pero no, la verdad no lo conozco. ¿Sí? Entonces no Listo, sé. Profe, gracias. Vale. Entonces, muchachos, eso por ese lado. No. Dime. Con respecto, qué pena, con respecto a la estipulación. La estipulación no tiene controversia alguna, ¿cierto? Retractación. Simplemente, ¿qué es lo que pasa, Rodrigo? Qué pena te interrumpo. Se coge el elemento de material probatorio en el momento del juicio y dice, esto ya fue estipulado, incorpórese al juicio. Porque nosotros, sí, durante la audiencia preparatoria el juez ha escuchado de pruebas, pero no conoce físicamente ni una. ¿Listo? Ya, continúa. Sí, es que estaba leyendo algo con respecto a eso. Exactamente, es de segunda instancia, sentencia SP Sala Penal, sí, del 2016-7856. En el numeral segundo dice, admitida la estipulación, cuyo contenido, alcance y límites debe quedar claro para las partes y el juzgador. No hay lugar a la retractación unilateral. En tanto, de admitirse se rompería el equilibrio de los adversarios. Pero aquí viene algo factible. Es factible acordar o tener como probado que el ciudadano A suscribió el documento B y entonces ese documento puede llevarse a juicio sin necesidad de que el ciudadano A tenga que asistir a la audiencia pública a reconocer tal hecho. En este caso no se puede discutir la autoría del documento, pero sobre su contenido sí es factible la controversia probatoria que a bien tenga las partes. O sea, ahí sí puede existir la controversia con respecto a la estipulación. Sí. Gracias. Y por ejemplo, lo que pasa es que hay otros medios probatorios, viejo Rodri, que pueden llegar a tocar de lado determinado tema, pero lo que tenemos que mirar, y por eso yo les digo, tiene que quedar muy clara la situación de lo que se pretende demostrar. Porque aquí yo llego y les digo, por ejemplo, en este caso, lo del matrimonio. Allá estaban pretendiendo, el fiscal pretendió, fue única y exclusivamente demostrar que
se había realizado un trámite ante la entidad encargada. Pero para este juez, que me halló la trampa que yo quise poner, decir, oiga, ya también dio por probado conexamente el matrimonio porque ahí estaba el registro civil de matrimonio. Entonces, si las cosas no quedan claras, se puede presentar la interpretación que se les venga en gana y pueden llegar a otros medios probatorios. Señor. Dime. Oscar, se le activó el audio. Ya lo cerré. Entonces, toca tener mucho cuidado con estipulaciones probatorias, mis queridísimos amigos. Eso es un tema también ya de procesal, pero sí quería que conocieran que a veces hay pruebas que... Eso es como más o menos renunciar a la práctica probatoria. Hay pruebas que no se requieren que un juez las conozca a profundidad, sino simplemente las podemos preacordar. Muchachos queridos, y para culminar ya el día de hoy, la prueba sobreviniente, ¿no? ¿Han escuchado prueba sobreviniente? Sí, señor. Perfecto. La prueba sobreviniente, muchachos queridos, es, por ejemplo, para ponerlo dinámico y en 2 minuticos terminar, cuando cogemos el medio probatorio, identificamos que ese medio probatorio no era conocido antes por ningún sujeto procesal, sino que su producción fue posterior o su hallazgo fue posterior a la audiencia preparatoria donde se hacen las solicitudes probatorias. Entonces, en pleno juicio podemos llegar a solicitar la incorporación de una nueva prueba. Muchachos, ¿que se puede estipular también en pleno juicio? Sí, se puede estipular. Pero para que tengan un poquito más de conocimiento, hay muchas jurisprudencias que nos pueden llegar a hablar de qué es la prueba sobreviviente. Me gustaría que hicieran la lectura cuando tengan un tiempito. AP 1083 de 4 de marzo del 2015, radicado 44.238. Ahí puse en el chat privado, el chat público, ese número de sentencia para el que la quiera bajar, la leen y van a llegar a concluir qué o cómo es el procedimiento para la solicitud de un elemento material probatorio sobreviniente y las etapas procesales pertinentes para poderlo llegar a alegar. Muchachos, sí o sí para la prueba sobreviniente tenemos que mirar, igual que las otras pruebas, que no vaya a vulnerar garantías ni derechos fundamentales ni demás. Pero muchachos, si estamos en pleno juicio y vamos a requerir de una búsqueda selectiva en base de datos para poder adquirir ese medio probatorio, lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Se van a una audiencia ante juez de control de garantías y solicitan esa autorización legal para recoger el elemento, lo recogen y se van a ese control posterior y luego ya en la audiencia de juzgamiento ante juez de conocimiento pueden hacer la solicitud. Ojo con esto, no quiere decir que porque el juez de control de garantía les avaló la petición, no quiere decir que la prueba ya tiene la validez en el juicio. Ojo, son etapas y pronunciamientos diferentes. Muchachos queridos, se les quiere, culminamos el día de hoy. Por favor, pórtense bien. Una pregunta crítica, doctor. Dime. ¿Qué tiempos, qué términos hay para presentar una prueba sobreviniente? Y, bueno, ya me explicó qué es lo que se debe de hacer cuando el juez no la admite. Pero ¿en qué tiempo se puede presentar? Por ejemplo, ahorita supuestamente tenían que fallar, bueno, ya el juez había dado un sentido de fallo para el proceso penal, pero como en todo esto de la pandemia y toda esa cuestión, supuestamente el fallo era el 25 de marzo, pero con todo esto se corrió los términos, todavía la pregunta es, ¿qué tiempo se puede presentar la prueba sobreviniente? ¿En qué momento? ¿Antes de la sentencia o eso ya no se puede? Exacto, antes de proferirse sentido de fallo, porque si no sabes que nos tocaría mirar una revisión. Sí, ya en una clase había dado la opción de la revisión. Listo, doctor. Le tengo ese caso yo. Listo. Muchachos queridos,
Se les quiere. Pórtense bien. Doctor, feliz noche. Buenas noches, Gracias. doctor. Vamos, gracias. Muy amable. Buenas noches y muchas gracias. Vale, chao, chao.